el domingo de Ramos, ¿no? El Señor entró en Jerusalén y todos se alegraron y lo recibieron como un rey, ¿no? Entonces, no se olviden, hermano, relacionen última semana, capítulo 12, capítulo 18, día jueves, arresto del Señor, ¿no? El día viernes, el Señor es crucificado, ¿no? Y son. Entonces, estamos aquí en un evento importante, hermano, histórico. Porque ¿qué va a pasar? La muerte de Jesucristo va a traer redención para nosotros. Vamos a ser limpios. ¿Qué pasaba entonces en el Antiguo Testamento? Traían corderos para una solución temporal hasta que viniera el Señor Dios Todopoderoso. Para que lo comprendamos, para que nos ubiquemos, hermanos, para que estudiemos, para que escudriñemos la palabra del Señor. Es interesante, hermano, como dicen los americanos, I promise you, está interesante. ¿Sí? Mañana también léanla. Mañana es lunes, en algún momento. Tomen notas, no se olviden. ¿Sí? Si no, yo me voy a frustrar, hermano, ¿sí? Entonces, me pongo nervioso. En esta semana, capítulo 18, día jueves, ¿no? Arrestan al Señor, lo vamos a leer aquí. Le he puesto yo ese título, subtítulo, pero después, la segunda parte, Jesús, vamos a verlo con los religiosos, y después Jesús y Pilatos, en un resumen del capítulo. Vemos aquí, hermanos, la historia que ya leyó, y hay un personaje aquí en el verso 3 importante. Hasta ese momento, ¿no? Porque después se quitó la vida. ¿Quién es? Judas, ¿no? Judas, pues, tomando, dice, una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas, ¿no? Entonces, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, nunca, hermanos, nunca podremos sorprender a Jesús. Él ya sabe, ¿no? Jamás nosotros imaginemos que podemos decirle, Señor, tú no sabías, ¿no? Jamás. Porque Él ya sabe todo, está en estos momentos, sabe quiénes han venido aquí. Y Él sabía quiénes iban a venir, ¿no? Ya sabía, oh, miren, el Señor tremendo el Señor. Entonces, a Él hay que acudir siempre, hermanos. O sea, Él sabe lo que va a ser su esposo mañana. Hable con Cristo, hermano. ¿Sí? Se adelantó. Él se adelantó. Ni siquiera les dio la oportunidad de preguntar, ¿no? En ese momento. ¿Qué buscáis? ¿No? ¿A quién buscáis? ¿No? Le respondieron, quizás nerviosamente, porque Jesús, ¿cómo hablaba? Con autoridad, porque no tenía nada de qué avergonzarse y no tenía pecado y era el justo de Israel, el único. Entonces le respondieron a Jesús de Nazaret. Entonces les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba, ¿no? El traidor. Cuando les dijo, yo soy, ¿qué pasó? Retrocedieron, ¿no? Aquí Jesús sufre, ¿no? La traición de Judas. Lo tuvo como estudiante, ¿cuántos años? Más de 3 años. Lo tuvo a su lado, lo alimentó, lo vistió, ¿no? Le enseñó, lo protegió.
Pero aquí Judas él permitió que la ambición y la falta de fe invadiera su corazón. Y por ello, en vez de confiar en Cristo, confió en Satanás a través de los sacerdotes. Por eso hay que estar atento, hermanos. Atento a que nuestro corazón esté lleno de fe en Cristo y de lo que Dios sabe. Dice que se cayeron a tierra. Solamente la palabra del Señor pudo echarlos a tierra, hermano. Solo con su palabra. Entonces podemos comprobar, hermanos, que la palabra del Señor es poderosa, ¿no? La palabra del Señor es, imagínense, vemos que el Señor sufre por la traición de este estudiante tan querido, tan amado. O Jesús no amaba a Judas. ¿Cuál es la prueba de su amor para con Judas, hermano? ¿Cuál es la prueba? Que lo llamó. A pesar de que el Señor sabía que iba a pasar esto, lo llamó por su gracia y su misericordia. Imagínense. El Señor nos llama a determinada labor, a determinado trabajo, en este caso, seguir a Jesús con los 12. ¿Y cuál era su función? Ver el dinero, ¿no? Del grupo. Sí, de Judas. Entonces, entonces Jesús tuvo que decir, nadie reaccionaba, todos quizás estaban tratando de levantarse del suelo. Y el verso 7 tuvo que volver a preguntar, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús de Nazaret, ¿no? Y él les dijo nuevamente, ¿no? Os he dicho que yo soy, pues si me buscáis, deja a ir a los demás, ¿no? O sea, los 12 con el cual él siempre estaba, incluyendo posiblemente Judas, para que se cumpliese lo dicho, aquello que había dicho de que de los que me diste no perdí ninguno. Está dándose el arresto, el humillante arresto por los soldados, con armas y todo, como si fuera un delincuente, ¿no? Aquí empezó a sufrir el carácter de Pedro, ¿no? El temperamento de Pedro. ¿Qué hizo Pedro? Sacó una espada y empezó a hacerse el valiente. Sí, le cortó la oreja y él le dijo algo importante, ¿no? Esta copa que el Padre me ha dado, no la he de beber, ¿no? El Señor entonces iba a entrar en un proceso de juicio y de humillación constante en esos días, y por eso fue al jardín de Getsemaní a orar, ¿no? Y él estuvo seguro orando también ese día porque su alma estaba muy cargada, ¿no? Él pudo expresar, identificarse con los soldados y decir, a la pregunta, ¿a quién buscáis? Yo soy, ¿no? Es el mismo yo soy que nosotros podemos encontrar cuando Moisés le pregunta a Faraón, ¿y qué les diré a ellos? ¿Quién me envía? Y él le dijo, yo soy te envía, ¿no? El ser, ¿no? El yo soy. Es la misma pregunta. Es la misma respuesta, perdón. Entonces son significativos los yo soy de Jesucristo, ¿no? Esta es la copa del Señor, ¿no? La traición de su propio estudiante, lo que iba a pasar, el sufrimiento que ya lo había profetizado, ¿no? Y me entregarán y me escarnecerán y me crucificarán, me matarán, ¿no? Entonces, también él sufre la negación de Pedro, otro estudiante, otro discípulo del Señor, ¿no? Pedro, de valiente, se convirtió ¿en qué? En cobarde, ¿no? Ahí vemos en el verso 15, hermano, verso 15, seguía, dice, a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo.
Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba afuera, ¿no?, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Y él dijo: no lo soy. Qué diferencia, ¿verdad, hermanos? Vienen a buscar a Jesús y él dice: yo soy. Se identifica, cumple la voluntad del Padre. Viene y acusan a Pedro y él dice: no lo soy. Interesante, hermanos. Y no es la primera vez. Verso 25, 26, 27, él vuelve a decir en el 25: no lo soy. Y el verso 27 negó otra vez, por tercera vez, y enseguida cantó el gallo. La profecía del Señor Jesús se cumplió. Pero ¿saben qué? El Señor amaba a Pedro y también a Judas. Por eso les dio la oportunidad de ser sus discípulos. Y ¿saben qué, hermanos? El Señor le dijo a Pedro en otro evangelio: pero yo he orado para que, ¿qué cosa? Tu fe no falte, ¿no? Pero de todas maneras, es un dolor, ¿verdad? Ver a los estudiantes no haciendo lo que Jesús espera. Ver a los discípulos no actuando como el maestro espera, hermanos. Eso también es la copa del Señor. Pero más allá de eso, es lo que él le dijo a Pedro. Le dijo: no he de beber la copa de mi Padre, ¿no?, que él me ha dado a beber. Copa significa es como un símbolo de sufrimiento, ¿no?, de lo que iba a pasar, del dolor que iba a experimentar nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya vemos esa primera parte, ¿no? Ahora Jesús se enfrenta a los religiosos, ¿no? Jesús es llevado a Anás. Están mezclados los eventos ahí, ¿no? Por eso los llevo de un lugar a otro. En el verso 12 dice: entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron, ¿no? Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, ¿no?, que era sumo sacerdote en aquel día. ¿Y Caifás qué hace? Dice que había dado el consejo a los judíos que convenía que un solo hombre muriera por el pueblo. Y esto lo dice en una manera, en una frase diplomática, ¿no?, en una frase no muy comprometedora. Quiero decir que, en otras palabras, estaba programando un asesinato. ¿Por qué? ¿No? Porque no era un hecho histórico que muera un hombre por la patria o por la nación de Israel. No era así, sino que era conveniente a los intereses de todos los religiosos que el Señor los confrontaba, ¿no? Entonces, hermanos, prácticamente ahí está confirmando el sumo sacerdote, el jefe de todos los sacerdotes, si podríamos decir, legitimiza la muerte de Cristo en sus propias palabras. Bueno, y llegamos al verso 19 y dice: el sumo sacerdote preguntó a Jesús, o sea, podríamos decir Anás, ¿no? Preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Que le habría preguntado: ¿dónde están tus discípulos y qué les enseñas? ¿Cuál es tu doctrina? Dice ahí, Jesús respondió: ¿qué cosa? Públicamente he enseñado. Ahí está el verso 20. He hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga, en el templo, donde se reúnen todos los judíos.
y nada he hablado en oculto. Nada he hablado en oculto, ¿no? Y él responde con otra pregunta, ¿no? ¿Por qué me preguntas a mí? O sea, el Señor le está diciendo a esta persona, sumo sacerdote, le está diciendo, no me preguntes a mí, pregunta a aquellos que me han escuchado, que den testimonio de lo que yo he enseñado. Entonces vemos, hermanos, que el Señor espera. Es la expectativa del Señor, escúcheme bien, es la expectativa del Señor que lo que escuchamos de Cristo lo demos en testimonio. Y Él lo dice aquí. ¿Sí o no? Porque dice, ellos lo pueden decir. Ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, ¿qué hizo uno de ellos? Vino y lo abofeteó, ¿no? Diciendo, ¿por qué respondes así al sumo sacerdote? Y entonces Jesús dice y pregunta, ¿por qué me golpeas? Podríamos parafrasear y decir, esto no es justo que me golpees. ¿Por qué lo haces? ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuál es tu motivación? Porque cuando Jesús dice, si he hablado mal, dame testimonio, dime en qué está mal. Y si bien, entonces, ¿por qué haces eso? En otras palabras, le está diciendo, ¿sabes qué? A ti nadie te entiende, ¿no? O sea, las personas a veces reaccionan en automático, no, especialmente cuando no creen en el Señor y hacen cosas que son injustas para muchos, ¿no? Para muchos. Entonces, hermanos, la enseñanza del Señor fue al aire libre, en el templo. Todos habían escuchado eso. Ellos podían dar testimonio. Era injusto entonces los golpes y la humillación, ¿no? Y Jesús pregunta cuál es la razón del castigo, ¿no? O de la humillación. A ver, si nos humillan, si nos hacen a eso a nosotros, hermanos, de pronto tú estás hablando normal y viene alguien y te da una bofetada. Dice, ¿qué pasó? ¿Qué te hice? ¿Cuál es la ofensa? Sí, en este mundo, el Señor ya lo dijo, en este mundo tendremos aflicción, sufriremos humillación, hermano. ¿Por qué? Porque el mundo nos aborrece, nos odia, hermano. Así es que no intentemos ser amigos del mundo. ¿Sí? Miremosle con amor y con la convicción de que necesitan de Cristo, ¿no? Y del amor de Cristo y de la salvación de Cristo. Entonces, no es justo, ¿no? Religiosos siempre va a haber, hermanos, ¿sí? Y de allí lo enviaron donde Caifás, el sumo sacerdote. Tengan en cuenta, hermanos, que esto sucedió casi toda la noche. Lo llevaron de aquí para acá, a Herodes, a Caifás, a Pilatos, ¿no? Y el Señor tuvo que soportar todas estas cosas. Y después, yendo al verso 28, dice, llevaron a Jesús a casa de Caifás, al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse. Y así poder comer la Pascua, ¿no? ¿Sí? Con su conciencia muy tranquila, iban a comer la Pascua. Entonces, estoy hablando sarcásticamente, hermano. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Dice, si este no fuera malhechor, no te la habríamos entregado. Entonces le dijo Pilato, tomadle vosotros y júzguelo según sus leyes, ¿no? Los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido
dar muerte a nadie, ¿no? Sí, solo estaba permitido juzgar y dar muerte a los romanos que gobernaban a los judíos. Entonces, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Miren, miren, el Señor, hay algo curioso aquí. El Señor vino a predicar todo el tiempo, ¿no? El que cree en mí tiene vida eterna, ¿no? Y el que en mí confía tiene vida, vida en abundancia, vida de primera calidad, vida perfecta, hermano. Lo que pasa es que estamos todavía en este mundo y estamos sufriendo la contaminación de este mundo en todo sentido, físicamente, emocionalmente, socialmente, todo sentido. Pero estos que están en contra hablan de muerte todo el tiempo, ¿no? Caifás, Anás, dice, mejor que muera uno que mucha gente. Y van donde Pilato y le dice, no nos está permitido dar muerte a nadie. Ya estaban pensando ahí, ¿no? No lo iba a dejar tranquilo hasta que no muriera. Eso lo tenían aquí en el cerebro, en su corazón. Pilatos, entonces, investiga a su manera desde el verso 28 hasta el 32, ¿no? Y ahí en el 33 dice, volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú rey de los judíos? Y Jesús respondió con otra pregunta. Yo le llamo a este capítulo, hermano, las preguntas de Jesucristo. ¿Esta copa no he de beber? Al que lo abofetea le dice, ¿por qué me golpeas? Y aquí está otra pregunta, hermano. Jesús le responde a Pilatos y dice, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? O sea, ¿tú tienes la convicción de que yo soy rey? ¿Cuál es lo que te está motivando a hacerme la pregunta? ¿Solamente estás cumpliendo tu función o realmente quieres hacer justicia? ¿Mm? ¿Dices esto por ti mismo? ¿No? Y hermanos, cuando analicemos la palabra, veremos que muchas personas a veces no, no responden a la pregunta. Él no le habla, o sea, me parece que es una pregunta en la que Jesús quiere llegar al corazón de Pilatos, pero él no. Él le pone freno, como muchas personas, y dice, ¿soy acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes judíos te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? El Señor entonces trata de llegar al entendimiento y al corazón de Pilatos, pero él no responde. Entonces, a la segunda pregunta respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Empieza Jesús a hablar de su reino. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Yo no he venido a pelear contra los romanos, ¿no? Yo no he venido a hacer política partidaria. No tengo mi partido. Entonces, Pilatos le dijo, luego, ¿eres tú rey? ¿Por qué estaba interesado en saber si Jesús era rey o no? Porque él estaba pensando políticamente que había un César y nadie más. Y César era rey de todas las zonas que ellos habían conquistado. Y tenían soberanía sobre ellos, autoridad. Entonces, Jesús le responde algo importante. ¿Tú dices que yo soy rey? Para esto yo he nacido. Gloria al Señor. Y para esto he venido al mundo,
para dar testimonio a la verdad, ¿no? Y esa era la verdad. Solo que Pilatos no lo entendía porque estaba pegado al piso, a la tierra. Pero Jesús hablaba en otra dimensión. Y le dio la oportunidad a Pilatos de creer en su corazón, pero él se fue por otro lado. ¿No? ¿Recuerdan cuál fue la pregunta de los hombres sabios o los reyes magos, que algunos le dicen en Mateo a Herodes? ¿Dónde está el rey de los judíos? Y Jesús vuelve a escuchar esa pregunta y lo confirma. Yo soy el rey. Pero no, hermanos, siempre el Señor habla en su perspectiva, hermanos. Nosotros estamos pensando en soluciones aquí y Él piensa en soluciones más allá de ese momento que usted está pensando. Siempre. Por eso nosotros debemos humillarnos siempre al Señor y decirle, ¿cuál es, Señor, el plan? No necesariamente decirle, ¿por qué, Señor? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué me has hecho esto? ¿Por qué te has olvidado? ¿Por qué me falta? ¿Por qué no tengo? Pero con alegría, decirle, y con gozo, sabiendo que Él ya nos ha provisto, ¿cuál es el propósito, Señor? ¿Tú tienes algo ahí en mente, Señor? No me lo dices todavía, ¿no? Pero lo voy a esperar. ¿Eh? Hermanos, todos estos eventos nos enseñan muchas cosas. Y todo este capítulo lo estamos viendo superficialmente. Pero mi intención es de que vayamos por todo el Evangelio, hermanos, para que tengamos una idea general, ¿no?, de qué contiene el Evangelio de Juan. Porque nosotros, hermanos, ya tenemos años en el Evangelio y debemos saber qué contiene el Evangelio de Juan bien. No hay otra alternativa. No hay excusa, hermanos. La palabra del Señor debe gravitar en nuestra vida y debe no solamente ser fuente de solución para nuestros problemas. Sí, el Señor nos saca de los problemas, pero Él tiene algo más para nosotros, más allá, porque quiere que sea parte, Él quiere que nosotros seamos parte de su reino, y su reino no es de este mundo. No podemos seguir pensando terrenalmente, hermanos. ¿Se acuerdan lo que le dijo el Señor Jesucristo a Pedro? Cuando le dijo Pedro, Jesús, que no te pasen esas malas cosas. Y el Señor le dijo, apártate de mí, porque no ves las cosas de arriba, sino estás mirando para abajo. El dicho sea de paso, ya nos está pasando, hermano. Todo el tiempo estamos así. No estoy hablando de lo que leen la Biblia, ¿no?, sino de lo que realmente este mundo representa, ¿no? Yo pensé que iba a ser solución, ¿no?, pero ha resultado en distracción y cadena. Tenemos que reflexionar, hermanos, sobre todas esas cosas. Hay más, hermanos. El Señor que quiere comunicar que hay más que este mundo en nuestra vida. Mucho más. ¿Queremos saberlo? Amén. Yo quiero saber, hermano. Tengo expectativas grandes de este grupo, de nuestra iglesia. ¿Usted? Amén.
Aboquémonos a eso. Ocupémonos de eso. ¿Sí? El Señor quiere bendecirnos, hermanos. El Señor no está buscando castigarnos todo el tiempo. No hay tal cosa que Diosito te va a castigar. No es así. Busquemos la bendición del Señor y lo que Él quiere hacer en nuestra vida y en la vida de nuestros seres queridos, familiares. Hay más, mucho más. La gloria sea para el Señor. Vamos, te damos gracias por esta tarde preciosa, Señor, con sol, en la que disfrutamos de la paz que hay, al menos por este tiempo en este país. Porque hay muchos lugares, Señor, donde no tienen esta paz. Hay mucha guerra, Señor, mucha lucha. Y ya sabemos, Señor, la lucha que nosotros enfrentamos con el pecado, el poder del pecado, Señor, que quiere hacernos rendir, Señor. Ayúdanos por ello. Danos, Señor, la fortaleza espiritual y la visión espiritual, Señor, para seguir adelante, para esforzadamente, Señor, publicar estos testimonios que tú esperas, Señor, que los difundamos, que los publiquemos, que los digamos, Señor, por todo lugar. Danos, Señor, el valor para predicar. Danos, Señor, la sabiduría para discipular, para dirigir, Señor, a otras personas a la esperanza en Cristo, Señor. Ilumina nuestra mente y llena nuestro corazón de tu presencia, Señor. Y ayúdanos, Señor, a seguir, a pesar, Señor, de tantas dificultades, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Y nos gozamos en que tú eres Rey, Señor. Eres Rey. Y diriges nuestra vida, Señor. Te bendecimos, Padre. Ayúdanos en el nombre de Cristo. Amén.